Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro conversatorio y otro espacio de la plataforma de Justicia Espacial. Nos pueden seguir en justiciaespacial.com. Esto es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, el Terrenos Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. La agenda que hemos tenemos proyectada para este cuatrimestre, ya pudimos hablar sobre retos y urgencias en materia de justicia espacial con el doctor Mariano Ferretti. Luego tuvimos al geógrafo Daniel Rojas del Instituto Mixto de Ayuda Social. Y hoy tenemos al taller Atarraya del Ecuador, que ahorita los voy a presentar. Vamos a estar hablando sobre modelos de participación, agencia, y después vamos a tener un par de conversatorios más durante el cuatri, uno con el grupo Talca y posteriormente con Gabriela Carrillo de México. Bueno, el día de hoy nos acompaña el taller Atarraya. Atarraya es un taller de práctica, crítica, investigación, acción, fundado por Lorena Urbano y Sebastián Oviedo en Quito, Ecuador. Desde el 2016, su trabajo se centra en el acompañamiento y apoyo a procesos colectivos de acción socioespacial. Su estrecha colaboración con organizaciones sociales de la costa ecuatoriana dio lugar al diseño y construcción del Centro Cultural Chamanga, desarrollado junto a Opción Más y los programas Design Build de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich y la PSU. Entre el 2018 y 2020 coenseñaron con la profesora Úrsula Harting el taller 1-1 en el MUAS y el programa apoyó la construcción del Centro de Cultura y Ecología de Santa Catarina, Quiané, en medio de una lucha más amplia de la comunidad para mantener la propiedad comunal de su tierra en los valles centrales de Oaxaca, México. En la actualidad, Lorena realiza un máster avanzado en Antropología Cultural y Estudios del Desarrollo en la KU de Leuven, donde desarrolla una tesis sobre los movimientos sociales feministas en Quito. Su investigación se centra en las formas prefigurativas de hacer ciudad que promueven los colectivos feministas. Sebastián tiene un máster avanzado en asentamientos humanos y está cursando estudios de urbanismo, paisaje y planificación en la KU de Leuven. Su tesis, desarrollada en colaboración con el pueblo Quitu-Cara, investiga la dimensión espacial de las prácticas sociales movilizadas por las tierras indígenas de propiedad comunal en Quito. De verdad es un placer tenerlos por acá. Yo ahorita voy a seguir comentando algunas cosas, pero me gustaría, de verdad, aprovechando que Gabriel nos acompaña el día de hoy, no sé, Gabo, si quieres comentar algo alrededor también del estudio Atarraya. Quiero y me encanta la oportunidad, Mike, porque además de tener el placer de escuchar a Lorena y a Sebastián esta noche, bueno, esta tarde en Costa Rica, esta temprana noche en Ecuador y noche entrada en Venezuela, ellos nos van a hablar seguramente de procesos de coproducción, pero además representan a esta joven generación latinoamericana comprometida con los procesos de la producción del hábitat. Y en ese sentido se han forjado, a mi entender, ellos ya nos darán su perspectiva, pero se han forjado a la fuerza del conocimiento, pero también a la fuerza del hacer. Han logrado conseguir ese equilibrio que les va a permitir a ustedes conocer un poco de su trabajo hoy. Además tenemos el gusto de tener de parte de ellos un artículo donde revisan, uno de sus trabajos recientes, que espero, sea del gusto y del interés de todos los estudiantes de la Veritas y sobre todo de quienes en Latinoamérica tengan la oportunidad de tener acceso a la información que desde la plataforma pues estamos promoviendo y difundir. Perfecto, muchas gracias, Gabo, por tus palabras. Voy a continuar por acá brevemente con la presentación. Vamos a ver. Sí, ¿se ve mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, también quería comentarles que la charla del día de hoy, o el conversatorio, va a ser grabado y lo vamos a estar compartiendo como los otros en nuestras plataformas y redes sociales. La plataforma de Justicia Espacial está conformada por un equipo, integro mi persona, el arquitecto Alonso Balboa, Gabriel, que ya pudo
dar unas palabras. Alexandra Valverde, Sharon Salas, Alejandra Fernández y Cristian Álvarez. También es un esfuerzo de apoyo de nuestro director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado, y por supuesto nuestros estudiantes. Justicia Espacial es una plataforma que busca promover intercambios a través de un ecosistema de aprendizaje con agencia, intercambios entre comunidades multisectoriales y a través de las disciplinas. Creemos en la solidaridad empática, nos gusta compartir lo que hacemos, propuestas, creemos en la participación activa y nos gusta proponer justicia. El día de hoy yo voy a dar unas muy breves palabras sobre temas que pueden ser importantes tal vez para el día de hoy, junto con las experiencias del taller Atarraya, y después estaríamos teniendo una conversación con quienes estemos en este foro ahorita conectados. Para nosotros en este momento del cuatrimestre los equipos están empezando a establecer un vínculo comunitario para diseñar una experiencia participativa. Entonces estamos cruzando esta barrera, digamos, no sé si barrera, pero tratar de provocar esos enlaces que sean lo más sensibles, transparentes, óptimos con la comunidad para hacer procesos concretivos. Y lo que se busca evidentemente es esta cogeneración de ideas para poder formular y ejecutar procesos participativos, planes de acción, entre otros. Por ahí Foucault hablaba sobre estas pequeñas tácticas del hábitat a la hora de la espacialización, ¿verdad? Entonces, el cómo nos empoderamos y a través de las acciones que podemos co-crear podemos tener una incidencia sobre el sitio. Y en estas acciones que él denomina unas heterotopías que van entre poder lidiar con el poder, con el conocimiento, con el espacio, a través de la acción genera espacialización. También creemos que la construcción de lugares definitivamente es un proceso continuo, no es la entrega de proyectos preconcebidos, ¿verdad? Producto casi que de una cultura de consumo, no hay recetas, cada lugar tiene su manera de ser entendido, y evidentemente en estos procesos co-creativos la escucha empática es algo muy importante. Y en estos procesos participativos hablamos de la importancia de construir confianza y pertenencia en el tiempo. Si revisamos la escalera de Hart, de los distintos niveles de participación que existen o que, digamos, definen este modelo, evidentemente los escalones y los peldaños más bajos que uno no quiere estar haciendo es manipulación, decoración, actuación simbólica, sino uno debería empezar por un aporte ciudadano, ¿verdad? Donde se dan consultas informadas, se va asignando roles de aporte ciudadano, que posteriormente esto va desencadenando dinámicas de poder ciudadano, ¿verdad? Donde el estadio ideal es donde la comunidad es totalmente capaz y, por qué no decirlo, autónoma para proponer sobre sus intereses y sobre lo que como un grupo organizado quiere. Cuando hablamos de participación, también es importante decir que esto tiene más de 5 décadas de estarse discutiendo, y han habido conversaciones muy importantes, especialmente en los años 60 y 70, personas como Habraken, que acuñan como este movimiento de la participación, Christopher Alexander, Jane Jacobs, Lucien Kroll, Ralph Erskine, entre otros, personas que han aportado muchísimo en esta conversación. También algo que nos gusta en este momento del cuatrimestre es decir, como cuando uno revisa el modelo del HCD, el Human Centered Design de IDEO, que tiene ya ratito de haberse hecho, y ha informado de muchas experiencias a nivel internacional creadas por varias disciplinas y experiencia de campo con comunidades. Se habla sobre la importancia de entender lo que se desea, pero confrontarlo con lo que es factible y viable para no generar falsas expectativas, que eso puede traerse abajo toda la construcción de confianza, ¿verdad? O cuando se habla de participación, más que fases o recetas de A, B, C, D, más bien nos gusta hablar de concepto de momentos, y que estos momentos, como en este caso de la metodología de IDEO, se habla de un primer momento que tiene que ver con una escucha, un intermedio donde se desarrolla, donde se crea, y que finalmente se entrega, ¿verdad? Entonces, es en estos momentos donde se producen intercambios importantes.
y es parte de la conversación que estamos teniendo en estos días. ¿Cuáles son esos momentos que necesitamos para poder tener una experiencia significativa a la hora de desarrollar procesos participativos? De algunas experiencias también hemos trasladado esto a decir que de los 3 momentos podríamos decir también que hay un primer momento que es como de inspirarse conjuntamente, poder idear e implementar, y aquí se ponen 2 gráficas en paralelo, que es cómo la participación idealmente tiene que crecer al igual que la confianza, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar tocando base constantemente durante estos momentos y evaluar críticamente a través de un equipo núcleo que está idealmente conformado, no sé, por actores comunitarios, técnicos o gobiernos locales, en el caso como nos gusta trabajarlo por acá, tocar base y ir viendo paulatinamente si esto verdaderamente está creciendo, el involucramiento y la confianza. Recuerdo en una charla que tuvimos aquí a Belinda Tato, de Ecosistema Urbano, ella nos hablaba sobre la importancia de poder motivar, ¿verdad? Entonces, estos procesos participativos también están muy de la mano con nuestra capacidad de poder motivar y promover interés. Recuerdo que también Diego Pérez, de Todo por la Praxis, hablaba de la pedagogía urbana, ¿verdad? De cómo casi que somos como psicólogos urbanos, ¿verdad? Que podemos o tenemos o creamos experiencias para conjuntar personas de la comunidad, poder escuchar y poder en base a eso pensar que se puede trabajar conjuntamente. Y bueno, aquí hay en esos 3 momentos, como un ejemplo, al inicio se habla siempre de activaciones que generan esa motivación y desarrollan un contacto inicial y promueven vínculos para posteriormente hacer talleres, organizarse de mejor manera y llegar a acuerdos urbanos, consensos, para poder establecer programas y proyectos. Y esto en el tiempo genera pertenencia. Una pertenencia que se va co-creando, donde el momento de los talleres es fundamental poder diseñar bien esta experiencia, ¿verdad? Que sea fácil de entender, fácil de explicar y de llevar a cabo. Y es ahí donde sucede mucha de la magia, ¿verdad? Y de la credibilidad en estos procesos que se co-crea y en donde la comunidad forma una parte activa y realmente son los protagonistas de estos procesos, ¿verdad? Otra cosa que hemos considerado importante en los procesos o momentos participativos es la noción de generar un reporte, ¿verdad? En una sana comunicación y transparencia, siempre después de cada momento poder reportar a quienes participan lo que se hizo en estas experiencias de vinculación ciudadana y dar las evidencias del caso. Y bueno, eran tirando algunas cositas que consideramos importantes en este momento de la conversación durante el cuatrimestre. Entonces, Lorena y Sebastián, de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. Voy a dejar ya de compartir pantalla y les cedo el espacio. De verdad, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, voy a compartir la pantalla. Que ahora, justo ahora me pide que tengo que darle permiso. A ver. Parece que para compartir pantalla voy a tener que salir y volver a entrar. Entonces, si les parece, vuelvo en un segundo y me vuelvo a conectar. No te preocupes. Gracias. Perdón, la tecnología siempre escoge fallar cuando uno menos lo necesita. A ver, ahí regreso. Lorena, están ahorita en el Ecuador, ¿verdad? Sí, ahora estamos en Ecuador, en poco volvemos a Bélgica, pero con toda la nueva ola del COVID que empezó acá por enero más o menos, ha sido bien difícil hacer también trabajo de campo, entonces nos tocó extender, por eso seguimos acá. Bueno, que bien para efectos de hoy, ¿verdad? Sí, para lo de hoy ideal, la verdad, porque si no nos agarraba como a las 3 de la mañana ya, creo, o algo así. Tardísima, y de verdad muchas gracias por la disposición, a pesar de que si hubiera sido ya, de que hayan aceptado, no, muchas gracias. No, nosotros siempre contentos de compartir no solo el trabajo, sino las conversaciones después, que son lo más chévere, creo yo, de
de estos Claro. encuentros. Claro, no, buenísimo. Ahí estaba conversando hoy en la oficina con mi socio Alejandro de también todo el movimiento que hay en Ecuador de práctica de arquitectura. Qué bonito, ¿verdad? Como hay muchas oficinas y estudios haciendo trabajos de altísima calidad y con mucha sensibilidad, ¿verdad? Qué bueno. Sí, yo siento que ha crecido un montón también en los últimos años. O sea, creo que los de Alborde fueron los pioneros y como ese grupo de gente, digamos, y de ahí ha salido un montón de gente chévere también haciendo un montón de trabajo bacán. Sí, pena que no nos hemos podido ver a nadie casi, ni visitar trabajos porque realmente es una locura la situación acá, así que... Pero perdón, no, que vi que, no sé si es en Perú, qué país está organizando como una gira para ir a ver obras ecuatorianas, ¿verdad? Ah, no sabía. Sí, es que me pareció súper interesante el modelo porque están haciendo, no sé, cobran un fee y se van a visitar un montón de proyectos y despachos y todo. Me parece súper bonito ese modelo. Sí, además hay que aprovechar que estamos tan cerca, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y te acuerdas quién lo hace? No me acuerdo dónde fue que lo vi. Yo creo que lo están promoviendo como alguna organización de estas de estudiantes, como CONEA o algo así. ¿Vos no lo has visto, Gabo? No. Sí, lo pillé. Y de hecho creo que eran ecuatorianos también los que están promoviendo, ¿no? De hecho vi a Miguel Gómez Petit, que sí es peruano. Estaba en eso. Pero ¿no te parece un modelo súper bueno? O sea, promover ese tipo de experiencias. Sí. Lorena, tú conociste a Miguel y tú también, Mike, ¿no? En Canoa. Sí, claro. Claro. Sí. No me acuerdo yo tampoco. Ah, Sebastián, ¿no te acuerdas de él? Que por No, cierto, no. Sebastián es un experto en esto, porque mientras se salió de la pantalla, dejó captura de pantalla él mismo ahí. Eso me parece un gol. A ver, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Sí, claro. Ah, bueno, increíble, perfecto. Entonces arrancamos cuando quieran, cuando les Dale, adelante. Bueno, primero que nada, buenas noches. Mil gracias por la invitación. Es realmente un gustazo y un honor para nosotros estar aquí. Así que les agradecemos a ustedes, Mike, Gabo, a todo el equipo de Justicia Espacial y de la Universidad Pereira. Realmente un gustazo y además gracias también por tan lindo recibimiento e introducción. Nos da mucho gusto compartir estos espacios, como decía Lore, no solo para contar un poco de nuestras reflexiones y del trabajo que hemos hecho, sino también para aprender de ustedes, ¿no? Entonces nos encanta también como entender un poco más del contexto en el que pasa esta charla y un poco después tal vez conversar de lo que están haciendo ahí en los talleres en la universidad y estas experiencias de participación. Siguiendo algunos de los temas que abordamos en el artículo en el que nos invitaron a participar, hoy queremos conversar un poco sobre nuestra forma de aproximarnos a los proyectos, al trabajo en general, y contarles también un poco de nuestra experiencia con procesos de coproducción espacial. Entonces esta charla le hemos llamado Arquitectura por Demanda, prestando un poco el término de la antropóloga Rita Segato de Antropología por Demanda, y para hablar sobre el acompañamiento del oficio que le llamamos nosotros, la agencia localizada y la coproducción espacial. Entonces para eso les vamos a contar un poco más en detalle sobre el proceso y construcción detrás del Centro Cultural Chamanga, del que contaba Gabo, sobre el que escribimos el artículo. Y también les vamos a hablar de un segundo proyecto del Centro de Cultura y Ecología Quiané, que ven ahora de fondo de esta slide, que hicimos en Oaxaca, como contaba Mike, durante nuestra participación como docentes en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, en Alemania. Estos dos proyectos los vamos a utilizar un poco para hablar sobre la importancia que vemos de aproximarnos a la arquitectura como esencialmente un proceso de coproducción social, que es permanente, como decía Mike, y en el que a veces nosotros desde el oficio podemos participar. Al final también queremos conversar un poquito más ampliamente sobre algunas reflexiones y perspectivas desde las que nos aproximamos al trabajo con comunidades
comunidades, sobre cómo nos posicionamos un poco teórica, práctica y políticamente para enfrentar este trabajo. Entonces, para contarles un poco de antecedentes, nosotros en los últimos años hemos sido parte de diferentes tipos de proyectos y en algunas posiciones diferentes, digamos, hemos cumplido roles distintos. Entonces, primero, como estudiantes y dirigentes de una organización estudiantil en la que hicimos proyectos de diseño y construcción entre 2013 y 2015, que pueden ver ahí a la izquierda. Después, desde nuestro taller hemos hecho diferentes colaboraciones con comunidades en diferentes temas, incluyendo el centro cultural que construimos con la comunidad de Chamanga y 2 universidades con programas 1-1 entre 2017 y 2008. Y después, desde la docencia. Entre el 2018 y el 2020 estuvimos codirigiendo con nuestra amiga Úrsula Hartig el taller 1-1 de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, trabajando con la comunidad de Quiané, como contaba Maica, en la construcción de su centro de cultura y ecología que ven ahí a la derecha. Por otro lado, en los últimos 2 años hemos regresado a la academia, pero esta vez para estudiar, y desde estas posiciones hemos pasado a otras formas de investigación-acción. Entonces, Lore hace una tesis en antropología cultural y estudios de una organización feminista de Quito, y yo estoy haciendo una tesis en urbanismo en colaboración con el pueblo Quitucara, en torno a los territorios indígenas que hay en la ciudad de Quito. Ahora sigo yo. Gracias de nuevo a todos por la invitación. Y bueno, arrancamos entonces hablando un poco del Centro Cultural. Como decía el Sebas, el Centro Cultural Chamanga es un proyecto en el que trabajamos entre 2016 y 2018 y que hicimos junto a Opción Más, que es una organización chamangueña, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich y la Universidad Estatal de Portland. Sebas, puede eso. Entonces, un poco en el contexto en el que se encuentra este proyecto es que Chamanga es un pueblo pesquero que queda al norte, digamos, de Ecuador, más o menos a 7 horas de Quito, que es la capital, y es un pueblo pequeño de alrededor de 4.500 habitantes. Está situada justo en el estuario del río Cojimíes, y históricamente la población de Chamanga se asentó siempre junto al agua. Entonces sus formas de habitar, sus tradiciones, siempre han estado relacionadas con la pesca y la recolección de productos del mar. Su cultura, su identidad y su economía tienen una relación directa y súper profunda con el ecosistema manglar. Sin embargo, como ven en los 2 mapitas de la derecha, desde los 90, desde el 92 específicamente, que fue el boom de la industria camaronera en Ecuador, se destruyó más del 85% del manglar y fue reemplazado por piscinas para la crianza del camarón. Entonces, en el mapita de arriba, lo que ven la línea punteada y el relleno verde es lo que era manglar hasta hace 30 años. Y en la de abajo, lo que ven con la línea blanca, ahora son piscinas de camarones. Entonces, si les ponemos una sobre otra, coinciden casi idénticas. En este contexto, digamos, el 16 de abril del 2016 hubo un terremoto en la costa de Ecuador de 7.8 grados y el epicentro del terremoto fue en la ciudad de Pedernales, que está a un poquito menos de 1 hora de Chamanga por auto, y el terremoto causó daños súper graves en el pueblo. 80% de las construcciones de Chamanga se dañaron y gran parte de esas quedaron inhabitables, y a partir del terremoto el gobierno declara que la mayoría de las áreas bajas donde tradicionalmente la gente se asentó y porque están cercanas al agua, las declara como zonas de alto riesgo, entonces no aptas para la vivienda. ¿Pasan las horas? Sí, creo que se demora un segundo nada más en actualizarse, pero ya está. Bueno, entonces el desastre también genera una situación de transición física y social que
que a la vez amenaza las formas de vida y las formas de habitar tradicionales de Chamanga. Entonces, luego del terremoto, la mayoría de chamangueños tienen que migrar tierra adentro, y esto incluye más de 200 familias que fueron reubicadas a esta ciudadela construida por el gobierno, que es la foto que ven a la derecha. Entonces se impone a través de políticas de gobierno, digamos, una forma de reubicación impulsada desde las ciudades, desde las instituciones y desde programas estatales, una idea súper específica de qué es modernidad y qué es desarrollo. En esta visión se aleja en términos geográficos, económicos, o culturales, también simbólicos, a la gente de Chamanga del manglar y de sus formas tradicionales de vida. Y al mismo tiempo, el terremoto hace visibles un montón de desigualdades que han estado ahí históricamente en esta zona del Ecuador. Por ejemplo, el 100% de la población chamangueña se ubica debajo del umbral de la pobreza. Aparte de eso, en este contexto no existe un sistema de saneamiento, por ejemplo, ni agua potable. Tienen una tasa de embarazo juvenil súper alta, de más del 25%, y dadas estas condiciones también hay una presencia creciente de narcotráfico y un montón de reclutamiento y adicciones juveniles. Y, digamos, en este contexto pasa el desastre, y como en muchos otros casos, inmediatamente se despliega una cantidad de respuestas brutal, ¿no? Entonces, desde las organizaciones civiles, desde las fundaciones, desde entidades gubernamentales, desde la academia, se despliega todo este aparato de respuesta, ¿no? Y se moviliza una cantidad de recursos, tanto económicos como intelectuales, operativos y demás, tanto nacionales como internacionales. Y en el caso particular de Chamanga hay mucho interés de universidades de diferentes lugares que se involucran. Y la participación de muchas de ellas y de otras organizaciones, como por ejemplo los compañeros de Actuemos Ecuador, fueron de gran ayuda para la respuesta inmediata al desastre y después para planificar y enmarcar la recuperación de Chamanga a largo plazo. Pero lo que también pasaba es que después de un año del terremoto, la gente seguía viviendo en carpas. Todavía 200 familias en el campamento del gobierno, que estaba así, tenía un régimen marcial, estos albergues temporales, y había una sensación de agotamiento bastante tremendo en la gente, en la comunidad de Chamanga, ¿no? Entonces estaban cansados de tener encuestas todo el tiempo, de que las diferentes organizaciones les muestren planos, les muestren maquetas, les muestren dibujos, y que en realidad su vida parezca que tenga poca salida a corto y mediano plazo. Entonces, la sensación que predominaba un poco era que muchas veces la academia se llevaba más de Chamanga que lo que era capaz de aportar. Entonces hay un momento en este contexto en el que decidimos seguir una especie de doble camino o doble movimiento. Entonces, por un lado, decidimos seguir trabajando con diferentes organizaciones chamangueñas y con las autoridades de la comunidad para acompañarles en los diferentes procesos que buscaban garantizar que ellos sean quienes participen, garantizar su derecho a participar en la toma de decisiones sobre su territorio a largo plazo. Y por otro lado, decidimos participar desde nuestro oficio como arquitectos en proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de las personas de Chamanga en el corto y mediano plazo, que era lo que la gente un poco más le urgía y más demandaba. Entonces, tratar de contribuir a procesos que tengan efectos tangibles en la realidad material y subjetiva de la gente. Y entre diferentes opciones, digamos, de proyectos y esfuerzos de organizaciones de Chamanga en los que podríamos haber participado, tenía algunas cosas que hicieron que nos enfoquemos en contribuir a este proyecto en particular. Primero, el proyecto era impulsado por una organización de Chamanga que ya estaba activa mucho antes del terremoto. Algo que notamos es que a partir del terremoto hay una especie de ebullición organizativa y social en la que surgen muchas iniciativas dadas por la necesidad, pero la estabilidad en el largo plazo de estas iniciativas a veces era un poco cuestionable, y nos gustaba mucho que Opción Más había empezado ya en el 2009,
el terremoto en el 2016, entonces ya tenían como una robustez organizativa que trascendía esta evolución del desastre, ¿no? Entonces ellos eran una iniciativa cultural que tenía una escuela de música y un teatro para jóvenes, entre otras cosas. Cuando el terremoto destruye la casa que ellos alquilaban para llevar a cabo sus programas, ellos empiezan a movilizar para construir un centro cultural. El segundo aspecto fue que la organización Opción Más trabajaba en pequeña escala, digamos, en temas que tenían relevancia a nivel estructural, temas bastante importantes para la gente de Chamanga y sobre todo en este contexto de transición física y social del que hablaba Lore. Entonces su trabajo busca recuperar la tradición cultural afro y montuvia local, al mismo tiempo que genera oportunidades de aprendizaje, de recreación y de expresión, sobre todo para jóvenes, y al mismo tiempo tratan temas de ecología, oportunidades económicas, preservación de las formas culturales de la región, entre otras cosas. Y todo esto era bastante importante, ¿no?, en este contexto de transiciones. Lo que hacía Opción Mod, de alguna manera, se trataba de, a través de la cultura, trabajar por la subsistencia de las formas de vida chamangueñas. Entonces era en definitiva una lucha contra la homogenización que se imponía a través de la destrucción ecológica del manglar, de la que nos contaba Lore, y del modelo de reconstrucción que se impulsaba desde el Estado, ¿no?, que alejaba a la comunidad de sus mayores significantes de cultura, de identidad y sistemas productivos. En términos, digamos, prestando un poco de Arturo Escobar, la reconstrucción en sí del Chamanga post-terremoto, nosotros la veíamos un poco como una especie de un proceso de ocupación ontológica, ¿no?, de Chamanga y de la región más amplia. Entonces, el Centro Cultural, frente a este movimiento de ocupación ontológica, digamos, veíamos que impulsaba formas de resistencia comunal ante esto, ¿no? El tercer aspecto clave era que el proyecto estaba ya fuertemente en marcha antes de que nos involucremos en el proceso. Entonces, el protagonismo y el impulso venían desde la organización chamangueña misma, algo que muchos esfuerzos post-desastre habían distorsionado, ¿no? Había mucho de esto de llegar a ofrecer o llegar a pretender definir lo que la gente de Chamanga necesitaba, en vez de simplemente conectarse a cosas que ya estaban en marcha. Entonces incluso Opción Más ya había comprado un terreno en una de las pocas zonas seguras de Chamanga, en una de las mesetas ya establecidas, digamos, en Chamanga, con el apoyo del Movimiento Micometa, que es una organización muy interesante de Guayaquil. Pero un año después del terremoto, el proyecto estaba un poco estancado y necesitaba una mano. Entonces, una vez que se inicia el proyecto, hay esta decisión de apoyar Opción Más en su proceso. El proyecto se organiza en dos fases que están enmarcadas en modelos Design BIP, como contábamos al principio. Entonces, la Universidad Estatal de Portland participa en el proceso de diseño y construcción de la segunda fase, y la segunda fase, de la primera fase, perdón, y la segunda fase, que fue mucho más sustancial, fue dirigida por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, con Úrsula Hartig a la cabeza, que es la compañera de la que les hablábamos antes. Y estas dos fases de construcción fueron momentos puntuales, pero articulados dentro de un proceso de investigación y coproducción sostenido en territorio. Y lo más importante es que era un proceso liderado por Opción Más, junto a nosotros y a otros actores chamangueños, pero la cabeza del proceso, digamos, era Opción Más, o es Opción Más. Este proceso tenía varios objetivos, y creo que los dos principales eran que, por un lado, había que garantizar el derecho de los chamangueños y las chamangueñas de decidir sobre su espacio y su territorio. Y por otro lado, reconocer y robustecer el proyecto esencialmente como un proceso social organizativo, del que la construcción iba a ser solo un componente, o estos momentos puntuales de los que hablábamos antes. Entonces, el resultado físico de este proceso es el centro cultural. Este trabajo es una construcción, o sea, el proyecto es una construcción de 2 pisos,
en un terreno medianero, que veían la foto antes cuando estaba vacío, de 9 metros por 15 metros. Y el espacio está organizado en 2 barras paralelas que rodean un atrio central de doble altura. Y en el segundo nivel, las 2 barras paralelas se conectan con un puente. Las barras en la planta baja están construidas de hormigón y ladrillo, que era algo importante para Opción Más y para la gente que participaba en los talleres y asambleas, porque daba seguridad no solo de sísmica, digamos, sino también seguridad en cuanto a las cosas que uno pueda tener adentro. Y la segunda planta es una construcción mucho más liviana en madera y en caña guadúa. La caña guadúa es el bambú nativo en Ecuador. Y estas 2 barras están conectadas por un techo de lámina de Tetra Pak reciclado, y eso es lo que enmarca el atrio central. Entonces hay distintos espacios de uso flexible que rodean este atrio central, que cumplen 2 funciones principales. La una es que actúan como zonas de amortiguamiento, entonces puedes tener varias actividades en estos espacios ocurriendo simultáneamente sin que las unas obstruyan a las otras. Y el atrio central lo que también permite es tener un escenario que integra los espacios cuando hay un evento. Entonces, por ejemplo, hay unas puertas de acordeón de 5 metros de ancho que se pueden abrir cuando hay eventos y se conecta el centro con la calle. Esa es la foto de la derecha arriba, la inauguración del proyecto. Bueno, ya va a pasar el slide, pero ahí está. Como respuesta a lo que les contábamos antes de la falta de agua corriente y saneamiento en Chamanga, el edificio está equipado con baños compostables secos y un sistema de recolección de agua lluvia, que es como la niña de la foto consigue el agua para lavarse las manos. Y los baños fueron construidos con piezas y materiales que se encuentran localmente disponibles. Entonces la idea también era que se plantee una alternativa para la crisis sanitaria de Chamanga. Sí, sobre los baños, tal vez, antes de seguir, comentarles que, digamos, funcionan técnicamente bien, pero al ser un sistema poco conocido, poco convencional en Chamanga, es un componente de la casa comunal al que hay que darle seguimiento un poco permanente, ¿no? Porque el mantenimiento y el uso, digamos, correcto se ha vuelto un trabajo pesado para Opción Más, sobre todo en los casos en los que ellos tienen, por ejemplo, un evento grande, un festival, una presentación o algo así, y llega mucha gente, y entonces, digamos, en el día a día funcionan bastante bien, pero en el caso de eventos más grandes en los que llega mucha gente que tal vez no tiene familiaridad con este sistema, se ha vuelto un trabajo un poco pesado para Opción Más. Queremos también contarles un poco de un par de formas en las que creemos que el edificio, digamos, en su manifestación física, es también representativo del proceso de coproducción que le dio forma. Entonces, por ejemplo, el esquema de fases, que contaba Lore de las 2 barras, sale de uno de los primeros talleres que hicimos de Chamanga. Es la foto de la izquierda. Entonces, usando una maqueta muy sencilla en la que estaba el contexto y después teníamos diferentes bloques con los que se podían ir evaluando opciones, trabajamos junto con Opción Más, otros vecinos y aliados del proyecto para proponer y discutir diferentes alternativas. Entonces se logró tomar decisiones sobre qué priorizar programáticamente, pero también sobre cómo organizar los componentes físicamente, incluso porque había la posibilidad de adquirir el terreno de atrás, el solar de atrás, para la segunda fase. Entonces, en la izquierda pueden ver la alternativa más popular del taller, con 2 barras paralelas rodeando un espacio central que
si recuerdan, es básicamente el esquema final del proyecto, ¿no? Y en la derecha hay otra foto de una maqueta que surgió en una reunión muy informal que tuvimos unos días después, hecha con plastilina. Y la ventaja de esta estrategia de fases es que nos permitió desarrollar dos procesos de diseño y construcción totalmente independientes que pudieran ir cambiando y adaptándose a condiciones que cambiaban. Por ejemplo, esta opción de adquirir el terreno de atrás, que al final no se dio. Para cerrar nuestras vigas, también trabajamos con una cooperativa local de campesinos que, digamos, adquirir las vigas de ellos, por un lado, les ayudaba en sus esfuerzos de convertir un antiguo monocultivo de teca en un sistema agroforestal productivo, y al mismo tiempo nos ayudaba a nosotros ir madera de altísima calidad, pero sin aumentar la presión sobre los bosques protegidos y endémicos que hay en la zona. Fabián Burbano, que está en la izquierda cerrando la viga, es parte de esta cooperativa de campesinos, pero además es maestro constructor. Es un gran portador de saberes constructivos y sobre todo organizativos. Entonces el liderazgo de maestros y maestras chamangueñas como Fabián a lo largo del proceso generó un montón de oportunidades de intercambio de saberes, que era algo que a nosotros nos interesaba mucho. Y nos ayudó a integrar la metodología académica del taller 1-1 con la tradición local de construcción social recíproca. En los Andes nosotros les llamamos minga, en México se les llama tequio, en Brasil muchirao, en Chile faena, creo que en partes de Perú también, y ahora ya nos contarán cómo les llaman en Costa Rica y en Venezuela también, y en los otros lugares de donde nos acompañan. Esto nos parece que fue totalmente determinante, ¿no? Tanto para que el edificio sea apropiado y pertinente en su contexto, pero también para que, como decía Lore, para que el proceso social y organizativo del que la construcción era únicamente una parte se robustezca a través de este proceso. Trabajamos también con una finca familiar que comercializa caña guadúa inmunizada, y la caña guadúa es la especie nativa en Ecuador, ¿no? También en Colombia, y crece mucho en la zona de Chamanga, pero actualmente, como pasa en muchos lugares, lamentablemente es un material poco valorado, estigmatizado, y del que se ha perdido lamentablemente bastante conocimiento constructivos. Y el centro es, por eso mismo, un intento por celebrar y recuperar los saberes constructivos locales con guadúa a través del proceso de coproducción, ¿no? Entonces tratamos de movilizar todo el proceso y el edificio en sí también, digamos, como objeto finalizado para justamente celebrar y recuperar los saberes constructivos locales de guadúa. Pero esto no era un trabajo que podíamos hacer nosotros solos, sino que en realidad ahí Fabián y otros maestros y su conocimiento al respecto fueron totalmente claves en el proceso. Ahí lo ven a la derecha a Fabián. El sistema de celosía que ven en las aperturas del centro cultural, tanto en ladrillo en la planta baja como con caña, son una respuesta sencilla a la preocupación que tenía la gente sobre la seguridad del centro. Como decía Lore, el tema de seguridad fue algo que se repitió desde el primer día, y apareció en todos los talleres, todas las asambleas, todas las reuniones que tuvimos, seguía apareciendo el tema. Entonces, con los estudiantes de Portland se desarrolló un sistema de celosías con ladrillo, y con los estudiantes de Múnich un sistema de estas burbujas de caña que cierran el centro, pero que al mismo tiempo permiten que esté iluminado, que esté ventilado. Este es un ambiente, como se imaginarán por las fotos, un ambiente cálido, tropical, húmedo. Entonces la ventilación era bastante importante. En el momento, en realidad, ahora estamos trabajando como opción más y con la gente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, con los estudiantes y Úrsula, con quien trabajamos, para buscar modificar las celosías de caña, porque lamentablemente el sistema tiene problemas de durabilidad. Como ustedes saben, una vez que se elimina el diafragma de la caña, en realidad la estructura es bastante inestable, entonces está dando algunos problemas que estamos tratando de solucionar. Lore, creo que estás muteada. Apagué el micrófono. Nada, decía que ahora sí contarles un poco del Centro Cultural en uso.
Entonces, como les decíamos, Opción Más es quien dirige el uso o las actividades que hay adentro, y desde el inicio, desde la inauguración, han habido un montón de talleres. Uno de los que más nos gusta contar es el de cine comunitario, que ven ahí abajo la foto chiquita. Tienen los niños y las niñas clases de taekwondo, se presta también para asambleas barriales o reuniones de gobierno, digamos, del gobierno local. Y también es un espacio que está generando oportunidades para fortalecer las economías populares a través de capacitaciones. Entonces tienen una sala de grabación, que es la que ven en la foto de arriba, para que los jóvenes puedan hacer música y también comercializar su música. Hace algún tiempo hicieron también unos talleres de permacultura y agroecología familiar. Cuando empezó la pandemia hicieron, sobre todo mujeres, un encuentro para aprender cómo hacer jabones, porque sabían que era algo importante para prevenir el contagio de COVID. Entonces, al mismo tiempo que promueve iniciativas estas actividades de iniciativas que dan oportunidades económicas, también tiene un montón de actividades culturales que buscan recuperar la herencia cultural afro y montubia de la zona a través de escuelas de marimba, por ejemplo, como ven en la foto grande, y tradición oral. Justo hace unos días hablábamos con ellos y nos contaban que están por empezar una campaña para recolectar fondos para comprarse una marimba para tenerla ahí en el centro. Para nosotros fue bien interesante que cuando empezamos el proyecto a inicios del 2016, las actividades culturales en Chamanga eran percibidas de una manera súper negativa por la comunidad. Y con la apertura del centro, Opción Más pasó de trabajar con adolescentes, que los padres se oponían a que estén en el viejo centro cultural, digamos, la casita que contaba el Sebas que se cayó. Se oponían los papás que vayan los adolescentes a cantar o a bailar porque había un estigma detrás de eso, y ahora el centro en realidad alberga no solo adolescentes, sino que un montón de madres de familia dejan ahí a sus niños pequeños en las mañanas en el centro, y hay niños desde muy chiquitos hasta adolescentes. Entonces, como el uso, los usuarios también cambiaron junto con el proceso, y creemos que fue una combinación de que es un espacio bello, es un espacio digno, y junto con este proceso de democratización de la toma de decisiones y la consolidación de un proceso social y organizativo fuerte, ayudó a que Opción Más también pueda construir una legitimidad que ahora es clave para el trabajo que ellos hacen. Creo que también el proyecto generó oportunidades para que se escuchen las voces de diferentes actores, por ejemplo, de muchas mujeres, y eso hizo que en el proceso de diseño o de programación de este centro cambien las necesidades de lo que en un principio se pedía que tenga el centro en cuanto a espacios. Cambió un montón cuando se incluyen otras voces en el proceso. Entonces, el centro ahora incluye un montón de diversidad de espacios y actividades que antes no se las tenía en cuenta. Y al mismo tiempo, Opción Más pasó de estar liderada por un artista hombre a estar liderada por 3 mujeres. Entonces, creo que también eso es súper decidor del proceso que se tuvo. Las tareas de cuidado también han tomado un mayor protagonismo en las actividades que ellos tienen, y algo que se ha notado un montón en la pandemia es que justamente estas tareas de cuidado hizo que integrantes del centro, a los que pudimos apoyar con algunos materiales, produzcan más de 6,000 mascarillas para la gente de Chamanga. En este proceso también colaboramos en una serie de manuales como ven ahí en las 2 fotos chiquitas, junto a la CONAI y otras organizaciones indígenas y campesinas del país.
Ahora estás tú con mute. Gracias. Decía que les queremos contar un poco de este segundo proyecto, ¿no? Del Centro de Cultura y Ecología Quiané, que a diferencia de Chamanga es un proyecto en el que trabajamos desde la docencia. Nuestro trabajo en Chamanga era más independiente como taller y de acompañamiento a diferentes organizaciones en territorio. Y en el caso de Quiané, lo que pasa es que a partir de la colaboración anterior de Chamanga, nuestra amiga Úrsula Hartig de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich nos invita a dirigir con ella el taller 1-1 de esta universidad. Y llegamos a este proyecto del Centro de Cultura y Ecología Quiané a través de una invitación de una organización oaxaqueña que se llama el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, o CAMPO, que junto con una organización de base que se llama el Frente por la Defensa de la Tierra y las autoridades comunales, ejidales y municipales de Santa Catarina Quiané nos invitan a contribuir a su proceso. Entonces, para dar un poco de contexto, Quiané es una comunidad ubicada más o menos 1 hora al sur de Oaxaca capital, en los valles centrales del estado, y es una comunidad de origen zapoteco, con una forma de vida y tradición relacionada esencialmente al trabajo agrícola campesino, como pueden ver ahí en la imagen. La forma de asentamiento está rodeada de los campos de cultivo y una zona consolidada más compacta. Y cuando llegamos al proyecto, tanto Campo como Quiané llevaban juntos ya trabajando 10 años aproximadamente y colaboraban esencialmente en temas agrarios, legales y productivos. Y lo principal era que su trabajo conjunto giraba en torno a los esfuerzos de la comunidad por mantener la propiedad colectiva de su tierra ante una serie de amenazas de desarrolladores inmobiliarios y del Estado central por expropiar estas tierras comunales y bien privatizarlas o convertirlas en propiedad estatal. Entonces, a partir de este proceso se consolida la necesidad de desarrollar un espacio que reúna diferentes esfuerzos y actividades que hasta ese momento estaban dispersas, todas relacionadas a temas culturales, territoriales y productivos. Entonces, en definitiva, se trataba esta iniciativa de pensar la cultura y la ecología como ejes fundamentales de la defensa de las formas de vida y patrimonios quianetecos. Entonces, la cultura y la ecología como parte de la defensa de la tierra. Las expresiones culturales, la propiedad comunal, la cocina, las formas de producción tradicionales, todo junto y en un espacio que lo materialice, lo albergue, lo catalice. Entonces, en cierta medida la cosa era un poco parecida a Chamanga, ¿no? Pero con una escala bastante mayor. Empezamos el proyecto con un equipo de 16 estudiantes de maestría en arquitectura y 4 estudiantes de maestría en ingeniería estructural. Y el equipo docente lo conformábamos Úrsula Hartig, nosotros dos, y yo, acá, ¿dónde está? Jörg Jungberg, que es el profesor titular de ingeniería. El proyecto se ubica en un predio de propiedad comunal en el que ya se encontraron algunas infraestructuras comunitarias. Entonces está el centro de salud, la potabilizadora de agua, el comedor y cocina populares y el molino de nixtamal. Y luego de una serie de reuniones, la comunidad definió el programa para el centro y una propuesta de distribución de los espacios que pueden ver aquí a la izquierda. Esta es la propuesta que ellos nos mandan a nosotros. Y eran 6 aulas, espacio para huertos de invernaderos, lombricomposta, otros espacios productivos, y todos estaban ubicados alrededor de una gran explanada que les llaman explanada Plaza Central para asambleas y celebraciones de gran escala, que es algo muy típico. Y, digamos, por otro lado, a través de varios ciclos en el taller, los estudiantes iban desarrollando diferentes opciones, ¿no? Que evaluábamos tanto con la comunidad a través de estas reuniones en las que participábamos en línea, como internamente. Y al final hubo consenso de avanzar con esta opción, que era en realidad la más cercana a la propuesta de la comunidad.
comunidad. Entonces, después de probar un montón de opciones, digamos, llegamos en realidad a que la propuesta de la comunidad tenía mucho sentido. Y una de las cosas que entendimos es que en realidad lo que hacía era seguir el patrón de asentamiento tradicional quianeteco, que lo que hace es definir el borde del perímetro y liberar el patio interior, digamos, al que se abren estas estructuras que definen el borde y siempre están mediadas por un corredor. Y una vez que estaba decidido el esquema general, había que priorizar ciertas partes del programa, ¿no? Porque era enorme el programa pedido, eran 6 aulas, era lombricomposta, invernadero y demás. Y nosotros teníamos una fase de construcción de 5 semanas. Entonces, otra vez, a través de una serie de asambleas y talleres con la comunidad, en los que nos enlazábamos en línea, tratamos de balancear la factibilidad de lo que se puede construir y, digamos, las necesidades más urgentes de la comunidad. En la asamblea se decidió que lo prioritario era un espacio de capacitación y reuniones y los sanitarios. Entonces ahí en línea punteada pueden ver lo que se escogió para hacer la primera fase. Y el resto del programa se iba a realizar más adelante. Ya, entonces este lote, como contaba el Seba, se ubica en la transición entre la mancha consolidada más urbana de Quiané y los campos de cultivos. Entonces la distribución general del proyecto responde justamente a esta condición. Entonces, el corredor separa las 2 zonas principales y enmarca el paisaje de cultivo y establece una especie de umbral que creo que se puede ver bien en la axonometría de la izquierda. Este umbral entre la parte consolidada y los campos agrícolas. Algo que gustaba mucho de este esquema que se eligió como plan maestro, digamos, era que era lo suficientemente sugerente para establecer una especie de reglas de juego que te permitan desarrollar esta fase, pero también fases siguientes, y que sea lo suficientemente flexible para que el proyecto se pueda adaptar en las siguientes fases si es necesario, viendo las necesidades de los usuarios. Entonces, una vez en México, la obra se realizó durante 5 semanas y el trabajo se hizo entre docentes, estudiantes y la comunidad de Quiané. Durante el tiempo de diseño y planificación, los estudiantes tenían que realizar no solo el esquema del proyecto y los planos generales, sino también planos de ejecución, planos de detalle y manuales de hágalo usted mismo, que son los dibujos que están ahí. O sea, todo estaba planificado así como hasta el tornillo. ¿Cuántos tornillos necesitas para armar estas estructuras? Y para lograr construir el centro en 5 semanas fue clave la integración del tequio en este proceso. O sea, integrar las formas comunales de producción de la riqueza material que explicaba el Sebas antes, juntarla con la metodología de taller 1-1. Y que se dé este intercambio de saberes y formas comunales de hacer. En este slide también pueden ver un poco de lo que fue, se fue, no importa, un poco de lo que fue el proceso de construcción. Esta foto que ven, volví. Estas son las fotos de obra, digamos. En la parte de abajo estamos haciendo los cimientos, me parece que para los baños. La del medio se está armando el techo del aula principal. Luego había que subir esas cerchas con la ayuda de maquinaria también que nos ayudaba la gente de Quiané. Ahora sí, la puedes pasar, eso. Y este es el resultado. Entonces, esta es el aula, la que están viendo aquí. Es un volumen que sirve para talleres y capacitaciones. Está construida con una estructura portante de madera de pino oaxaqueño y está rellenada con adobe que se fabrica localmente. La cubierta tiene las mismas planchas que les contábamos que usamos en Chamanga, de Tetra Pak reciclado, pero esta vez conseguimos obviamente una empresa mexicana que los produce de la misma forma. Esta es la segunda edificación, son los sanitarios, que siguen el mismo esquema de construcción, es decir, los
la estructura portante de madera y el relleno de adobe, y está equipado con un sistema de biodigestor que tiene 3 cámaras, un proceso en el que nos ayudó Campo porque ellos manejan bastante estos sistemas de biodigestor, y los sistemas procesan las aguas grises y negras del centro y las convierten en agua que se puede utilizar para los campos de riego. El corredor, como les contábamos, es una reinterpretación de este espacio intermedio, interior y exterior, que nos dimos cuenta que es fundamental para la forma de habitar de Quiané, y bueno, en muchas zonas de Latinoamérica también. Y en este caso, el corredor conecta los 2 volúmenes. Si ven al fondo de la foto de la izquierda, esas son las aulas, y la foto está tomada justo al lado de los sanitarios. Y a la vez enmarca este paisaje, que otra vez divide la zona como más construida de Quiané con los paisajes de cultivo. Una de las cosas que fue interesante es que pasaron en el proceso es que, digamos, lo más apropiado para este proyecto, pensado desde la cultura constructiva, hubiera sido sin duda un sistema tradicional de muros portantes de adobe, ¿no? Era lo que más sentido tenía para un centro de cultura y ecología, en una comunidad que estaba luchando por mantener su tierra y defender su patrimonio cultural, digamos, en el sentido más amplio, incluyendo cultura constructiva. Y entonces era lo lógico, ¿no? Los muros portantes tradicionales de adobe. Pero enseguida nos dimos cuenta que no era factible hacer la cantidad de metros cuadrados que nos habíamos propuesto, que había pedido a la comunidad en 5 semanas con un sistema portante de adobe que toma tiempo, que genera dependencias en la ruta crítica, entre otras cosas. Entonces optamos por una estructura de portante en madera que era factible, que permitía segregar procesos en obra, entonces se podía prefabricar la estructura, armar la estructura, empezar con el techo al mismo tiempo que después se iban rellenando las paredes, entonces nos permitía, digamos, manejar una obra con muchos caminos en paralelo, al contrario de una estructura portante en adobe que es muy lineal, hay muchas dependencias y demás. Pero al mismo tiempo mantuvimos el adobe. Entonces trabajamos con el maestro Lito Méndez, que ven arriba a la derecha, quien fue designado por la comunidad para fabricar los adobes a medida y para asesorarnos a lo largo del proceso. Entonces la lógica del proyecto nos obligó a reinterpretar, digamos, o a modificar los sistemas tradicionales de construcción para hacer que la obra sea factible, pero también nos permitió mantener los beneficios y la carga simbólica, digamos, de los materiales, del adobe y de los sistemas tradicionales en general. Bueno, y medio año después de haber terminado la primera fase, la comunidad nos invita a participar en una segunda fase junto a ellos, que en realidad era algo que nosotros no teníamos pensado inicialmente. Esta vez las prioridades eran un aula más grande y la readecuación de una cocina que alimentaba a 12 familias. Hasta el momento la cocina estaba en condiciones súper precarias y tenía que incorporarse al centro para servir sí a este grupo de familias que la utilizaba, pero también a diferentes organizaciones de la comunidad, principalmente de mujeres, que trabajan en torno a temas alimentarios y comida tradicional. Entonces, de esta segunda fase empezamos otra vez con un equipo de 15 estudiantes de arquitectura, de maestría, 5 estudiantes de maestría de ingeniería y el mismo equipo docente que la primera fase. Entonces, nuevamente a través de ciclos de desarrollo de variantes, de estos talleres de evaluación en línea, una constante relación con la comunidad y con Campo sobre todo, que eran los que estaban en sitio, llegamos al esquema final de esta segunda fase. Probamos distintas alternativas y decidimos seguir con el partido que se había planteado en la primera fase, que era, como decía Sebas, el patrón tradicional de asentamiento quianeteco, en donde los volúmenes definen un perímetro y enmarcan una explanada central, y este corredor conecta los espacios y enmarca también el espacio.
al igual que en la primera fase, una vez planificado, como les decía, y no es chiste, hasta el último tornillo, viajamos y tuvimos otras 5 semanas de convivencia y de obra, otra vez entre docentes, estudiantes y la comunidad. Mientras trabajábamos en la definición de esta etapa, seguía surgiendo temas que eran importantes, como que querían otra. En un principio se pensó en hacer un aula más amplia, que era lo que ellos buscaban, cerrada, pero luego de conversarlo y de ver cómo utilizaban el espacio, nos dimos cuenta que lo que en realidad tenía mucho uso era este corredor que mediaba, digamos, entre el interior y el exterior, que por cuestiones acústicas funcionaba súper bien, por ejemplo, para los ensayos de la banda, que es la foto grande que ven ahí, porque claro, acústicamente estar en un espacio cerrado era muy molesto cuando estaban practicando. Además son instrumentos bastante sonoros, entonces no era muy agradable estar en un espacio cerrado, y eso nos hizo pensar que el corredor en Quiané es un espacio absolutamente clave para las formas de habitar que tienen. O sea, si uno camina por la calle se da cuenta que en los corredores la gente come, seca la cosecha, desgrana maíz, tiene carpinterías, se reciben a los vecinos, se celebran las fiestas. O sea, el corredor es un espacio clave en las formas de... Y entonces, luego de un montón de idas y venidas, pruebas y errores, digamos, al final el aula de la segunda fase termina siendo eso: un gran corredor, un cobertizo que permite que en su sombra pase lo que tenga que pasar. Entonces hay ensayos de baile, de música, hay talleres, hay asambleas, hay celebraciones, y está construida también en madera. El espacio de almacenamiento que pueden ver en la izquierda, digamos, la espalda de este espacio, es otra vez una reinterpretación de un sistema tradicional, el bareque, bajareque o quincha, dependiendo la zona, y que fue, digamos, simplificado para convertirse nada más en el recubrimiento de una estructura portante. El trabajo con Campo, el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, fue clave para desarrollar este sistema y ejecutarlo conjuntamente con la comunidad. Ahí en la derecha están Chuy y Gabriel, que nos ayudaron asesorándonos en este proceso con el que ya tenía experiencia. La cocina sigue el mismo esquema del aula y los sanitarios de la primera fase, entonces se integra, digamos, y cierra el conjunto, pero en este caso el recubrimiento es una celosía de madera que de cierta manera busca rendir honor a las cocinas tradicionales y su cerramiento en carrizo tejido que pueden ver arriba a la derecha. En colaboración con maestros constructores y estudiantes de misiones culturales, que es un programa público mexicano, con Campo y con las cocineras de Quiané, hicimos esta estufa ahorradora de leña que permite preservar las formas tradicionales de cocina, de cocción, de preparación de la comida, pero que al mismo tiempo bastante complejos, digamos, problemas de salud que genera el humo a las mujeres tras los fogones. Entonces era una especie de forma de mantener, digamos, los objetivos culturales del espacio, pero al mismo tiempo tratar de mitigar los problemas de salud y además aumentar la eficiencia de estas estufas, ¿no? Estas son algunas fotos ahora que les vamos a pasar del centro en su conjunto, que alcanzamos a terminar e inaugurar el 8 de marzo, justo 5 días antes de que se dispare la pandemia. Entonces tuvimos suerte. Este es el aula de la segunda fase. En el fondo ven el aula de la primera fase, otra vez el aula de la segunda fase, con el aula de la primera fase a la izquierda y la cocina al lado derecho. Y acá está el conjunto, ¿no? La primera fase en el fondo, los campos de cultivo, la cordillera enmarcada por este corredor que une los diferentes espacios.
Ya, y ahora sí, para cerrar, quisiéramos hablar brevemente de lo que nosotros encontramos son las oportunidades de aprendizaje y de reflexión en estos proyectos. Creemos que una de las mayores oportunidades es la articulación entre la teoría y la práctica. Estos proyectos nos impiden un poco separar los conocimientos. Como decíamos antes, nos exigen juntar temas técnicos, simbólicos, sociales, de todo. Los proyectos entonces son una especie de mecanismo para integrar reflexiones y conceptualizaciones teóricas con sus implicaciones prácticas. Entonces, en el taller, cuando estamos trabajando, hacemos cálculo estructural y ruta crítica, pero también tenemos que leer ciencias sociales, hablamos sobre la colonialidad de la academia, discutimos sobre las condiciones estructurales de poder, y lo mismo cuando hacemos trabajos distintos, trabajos etnográficos, cuando escribimos artículos, cuando hacemos cartografías. Entendemos a la técnica y el quehacer disciplinar enmarcado siempre dentro de los procesos sociales y políticos más amplios. En proyectos como estos, creo que hay que poner siempre sobre la mesa que trabajamos en contextos históricamente excluidos y explotados, y que tanto la academia como los profesionales han sido funcionales para estos procesos de explotación. Entonces, al mismo tiempo, esta exclusión hay que pensar que no ocurre en el vacío, sino que está anclada en contextos históricos y atravesada por relaciones de poder. Entonces, hay que entender que las condiciones estructurales en las que trabajamos para poder de alguna forma contribuir a los procesos sociales que buscan revertir estas relaciones de poder injustas. Pero, por otro lado, creemos que también hay que contribuir desde nuestro oficio con calidad y con dignidad. Es algo que intentamos reflejar en el título también cuando hablamos de arquitectura por demanda. Hay que saber diseñar y hay que saber construir y hay que hacerlo súper bien porque es nuestra responsabilidad y porque es nuestro oficio. Entonces también hablamos de composición y de proporciones y de conceptos, de sostenibilidad, ciclos de vida y demás. Otra característica que creemos que es importante y nos gustaría recalcar es que estos proyectos son una oportunidad para reflexionar y también para aprender sobre el lado humano de la arquitectura. Creo que era algo que mencionaba Mike al principio también. El proyecto se hace entre muchas personas, resulta de una colaboración que pasa tanto dentro de las universidades o de las oficinas como fuera de ellas. Entonces, una vez que salimos de la ficción de estos proyectos dibujados e impresos y todos lindos en los planos, tenemos que pensar en la arquitectura, en sus dimensiones más culturales, más sociales, más políticas. Nos obliga a interactuar con otros, a escuchar, a entender diferentes prioridades, diferentes valores y diferentes agendas. Implica de alguna manera también pensar y ejercer la profesión de una manera más colaborativa, porque no estás solo entre arquitectos, sino también estás con otros profesionales, estás con gente que hace otros oficios, estás todo el tiempo aprendiendo de otros saberes. Y esto se traduce en que tanto los docentes o los profesionales, como los estudiantes también, tengan que profundizar en conocimientos técnicos, científicos y conceptuales, pero también en habilidades de escucha y de interpretación, habilidades organizativas, que se puedan comunicar, que tengan la capacidad de colaborar y gestionar con otras personas. Creemos también que estos proyectos nos permiten ver que el encuentro con realidades complejas no es un limitante, sino que en realidad es la clave de nuestro oficio. Entonces los requerimientos humanos, si uno los piensa así, o las voluntades de los usuarios, o los requerimientos estructurales, dejan de ser un inconveniente y se convierten en una parte fundamental de lo que significa hacer arquitectura. No nos
no son complicaciones en realidad, sino son el centro de lo que se debe resolver. Y se debe resolver, como decía antes, de una manera digna y pertinente, conjuntamente con aquellos que demandan de nuestro oficio. Y entonces, por un lado, creemos que están todas estas oportunidades para aprender, digamos, lo que debe saber una arquitecta, un arquitecto para ejercer la profesión. Pero al mismo tiempo creemos que estos proyectos generan espacios para la reflexión y para la transformación también más amplia de la disciplina, que es algo que nos da mucho gusto también de escuchar lo que están haciendo ustedes ahí en la Universidad Veritas y en los diferentes espacios, digamos, que aglutina esta plataforma, ¿no? Porque creemos que son espacios también para generar una posición crítica con respecto a qué, dónde, cómo, por qué, para qué, con quién practicamos nuestro oficio, ¿no? No el oficio nada más como una cosa que se puede evaluar autorreferencialmente como objetos aislados, sino más bien como, digamos, en un contexto más complejo. Y creemos que sirven también para reflexionar sobre el rol de las universidades y de las profesiones en nuestros contextos específicos y en nuestras realidades específicas, que creo que tiene mucho que ver también con lo que comentaba Gabo, ¿no? Esta especie de generación latinoamericana, ¿no? Que se enfrenta con su contexto, se enfrenta con su realidad, y a la que admiramos un montón. Y en ese sentido creemos que es clave la manera en la que uno se aproxima a estos proyectos, ¿no? Digamos, con qué actitud, con qué perspectiva, con qué posicionamiento uno ejerce o participa en estos proyectos y en otras formas de reflexión y acción. Entonces, en ese sentido, digamos, queremos decir también un poco que al plantear estos proyectos no vemos nosotros a la academia o a los profesionales como el actor protagónico de estas transformaciones sociales, ni mucho menos. Entonces, los asumimos humildemente y en ese sentido también cuestionamos un poco la noción de participación más dominante, ¿no? Con la escalera de participación a la que se refería, que nos presentaba Mike. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que tratamos de hacer nosotros y cómo nos posicionamos es buscar espacios y aproximarnos de esos proyectos de tal manera que nosotros somos quienes participamos en procesos liderados por organizaciones sociales y comunitarias. Entonces nosotros colaboramos con ellas y contribuimos a sus procesos desde nuestro oficio y nuestra